en discusiones. Bueno, es el momento de pasar al público. Algunos nos han hecho llegar por escrito preguntas. Tiene un montón en su mesa Ángel Díaz Barriga. Entonces le pedí que viera si puede organizar por bloques o algo así, porque darle salida a una por una nos llevaría mucho tiempo y seguramente empezarán a llegar también más, ya están llegando, para la doctora Ofelia, ahorita se las reparto, y para la doctora Inés. Pero bueno, como ya las tuvo con más tiempo Ángel, podemos empezar contigo, ¿no? Gracias. Creo que las puedo organizar en 5 grandes rubros. Primero diría, la invitación es a pensar que necesitamos cambiar, salir de la lógica de un sistema educativo que está centrado en actividades de evaluación, a pensar que necesitamos modificar lo que pasa en el aula, que estamos frente a un nuevo sujeto de la educación y que las tecnologías son herramientas y son herramientas que ya están. Hay inercia en los estudiantes, me dicen. Yo pienso que hay inercia en los estudiantes, en la estructura curricular y en los docentes, y que esta inercia solo se puede modificar si en vez de pensar que nuestra tarea es enseñar, transitamos a que nuestra tarea es crear ambientes de aprendizaje. Y no se puede generalizar qué va a pasar en un ambiente de aprendizaje. En cada ambiente de aprendizaje tendremos situaciones, tenemos respuestas específicas, tenemos que ver cómo reaccionan los estudiantes ante un problema, ante un proyecto, y de alguna manera ir encontrando soluciones particulares para cada uno de nuestros trabajos docentes. Me preguntan sobre el tema de cómo pensar egresados a mediano plazo. Y yo creo que este es un tema que reclama mucha paciencia, mucha persistencia y mucha investigación. Yo creo que implica estudiar las nuevas formas de economía que se están dando en el mundo, las nuevas formas de producción del conocimiento y cómo el desarrollo de las tecnologías está impactando en ambas direcciones. No pienso que podamos tener una respuesta a corto plazo. O sea, no pienso que sea una respuesta que podamos tener a decir, mañana ya sabemos qué tipo de profesional necesitamos para dentro de 20 años, pero tenemos que empezar a indagar esta ruta y en ese sentido dudar de lo que estamos haciendo en este momento. Adecuaciones curriculares. Yo pienso que en el caso del currículo hay que pensar en cambios posibles, no en cambios drásticos. Los currículum tienen inercia. Decir, voy a transitar de un currículum por asignaturas hacia otro modelo curricular prácticamente va a ser imposible. Sin embargo, sí tenemos un gran problema, que es cómo en un currículum por asignaturas establecemos temas de integración. Yo propuse dos, que es trabajar por un eje curricular que ya se ha experimentado en México, establecer un eje curricular y, por ejemplo, hoy lamento, porque viene con las normales, hoy lamento que las normales, teniendo un eje curricular que es práctica docente, no lo puedan enriquecer y potenciar como se debe, o bien establecer un modelo de que parte de contenidos básicos hacia procesos de integración. Pero yo estaba proponiendo otro que le he dado mucha vuelta, y es, en un currículum por asignaturas también se podrían establecer 2 o 3 semanas de integración curricular a través de un proyecto. Me preguntan por las escuelas normales, yo lo que digo es, conozco el nuevo plan de estudios y casi me siento a llorar. O sea, ¿qué se hizo en el nuevo plan de estudios que se va a proponer para agosto? Meter una línea de inglés, pero para meter una línea de inglés hay que quitar. ¿Qué se quitó? Lo pedagógico didáctico. Entonces, a mí me parece que pensar que este país no necesita profesores que manejen con suficiencia los saberes pedagógico-didácticos es un absurdo. Además de que no es un currículo que esté pensado precisamente en estos nuevos temas que se están discutiendo. Me preguntan por las matemáticas, yo digo, las matemáticas y varias disciplinas exigen su propia lógica. El reto aquí va a ser cómo las podemos ir incorporando paulatinamente en proyectos. Esto reclama mucha experimentación.
No pienso que tengamos una respuesta a corto plazo. Por eso estoy hablando del caso Finlandia. Finlandia lo que dice es, vamos a experimentar y en el año 2030 hablaremos del tema. ¿Qué es lo que yo veo en México? Que la idea de experimentar nos ha desaparecido. O sea, prácticamente es vamos a cambiar. Me preocupa porque en México perdimos la riqueza de la experimentación curricular. Si yo regreso a los años 70, teníamos SH, Plan A36, Plan Z6, Sistema Modular. O sea, no digo que hayan sido perfectos, digo que fueron sistemas que intentaron experimentar otras rutas. Después de eso que se hizo, se canceló todo. El proyecto Xochimilco me parece que subsiste, pero subsiste con muchas deficiencias. Me preguntan sobre él y yo lo que digo es, yo esperaría que el proyecto Xochimilco aceptara ser evaluado con rigor desde fuera, de manera que se diga dónde están sus puntos fuertes, pero dónde están también sus grandes debilidades y los grandes cambios que tendría que hacer para poderse revitalizar. También reconozco, en los años 70 hubo excesos, y lo reconozco, por ejemplo, el movimiento de los enfermos en la Autónoma de Sinaloa o el movimiento de la Universidad Fábrica en la Autónoma de Nayarit. O sea, no puedo decir que todo fue iluso, pero sí puedo decir que lamentablemente esa parte de la dinámica universitaria de experimentemos, y si no podemos, como se hizo en un momento en Arquitectura UNAM, si no podemos transformar el currículum, hagamos un currículum experimental con la opción de evaluarlo y ver hasta dónde esto experimental realmente nos enriquece y nos da ideas para renovarnos. Pienso que sería así como lo más rápido en lo que podría resumir las preguntas que me hicieron. Ofelia, ¿quieres comentar algo? Claro, muchas gracias por las preguntas. La primera de ellas tiene que ver con los retos que ha enfrentado el Tecnológico Nacional de México para implementar el nuevo modelo educativo. ¿Cuáles han sido las principales dificultades en inducir cambios en la educación que ofrece el Tecnológico, particularmente en el personal académico? Pues yo digo que los retos han sido los de la dificultad al cambio, ¿no? El enfrentar, el hacer las cosas diferentes a la forma tradicional es el principal reto. O sea, tomar la decisión de cambiar lo que has venido haciendo es el reto más importante que enfrentan. El Tecnológico vive lo que muchas universidades viven, un porcentaje muy alto de sus académicos ya están en edad de jubilación y requerimos de una nueva generación de profesores. Necesitamos ya dar paso. Las condiciones en México para la jubilación no son las óptimas, no son las que promuevan la jubilación, y eso mismo ha limitado la contratación de nuevos cuadros. La otra pregunta que me hicieron fue ¿cuál es la dificultad para dar asignaturas en línea para carreras de ingeniería? Ciertamente no son muchas las asignaturas que se prestan para esta modalidad en línea. Sin embargo, sí hay algunas como en económico-administrativas, contabilidad, administración, ética. Son asignaturas que fácilmente se pueden ofrecer en línea. Pero quiero además comentar que aún en programas totalmente de ingeniería se ofrecen 100% en línea. La Universidad Abierta de Distancia ofrece programas de ingeniería 100% en línea. El Tecnológico ofrece 5 programas educativos 100% en línea y lo hacemos con laboratorios virtuales, ¿no? Sí, Inés. Sí, me hicieron una pregunta respecto al
el objetivo de la universidad en la formación de estas nuevas generaciones, buscando el balance de los dos aspectos, supongo que tiene que ver con el acceso y las pedagogías. Y pensaba, bueno, que yo creo que la misión tradicional de la universidad, que se define en términos de docencia, investigación, extensión, sigue siendo valiosa. Ahora se está hablando de incorporar una cuarta, ¿no?, vinculada a la innovación, el emprendedurismo, el costado más de participación directa en la producción. Yo es algo que creo que puede incorporarse, habría que ver, ¿no? Me parece que la función central tiene que ver con la formación de personal especializado y la creación de conocimiento especializado, y que esa es una tarea altamente relevante en esta época, muy relevante en una sociedad del conocimiento. Lo que tenemos que pensar es cómo actualizamos esas funciones, cómo pensamos en desarrollar esas funciones en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y a mí me gustaría también ahí traer que, bueno, que necesitamos discutir junto con lo digital muchas otras cosas, ¿no? Porque, bueno, problemas centrales de México, me animo a decir, bueno, la cuestión de la violencia sin duda es un problema central. ¿Cómo estamos contribuyendo desde las universidades, los centros de educación superior, a pensar, a producir algo en relación a esto que está pasando, a la calidad de la democracia, al problema urbanístico en la Ciudad de México? Es un problema que yo creo que es urgente, es vital, ¿no? Está el problema ambiental, ¿no? Digo, las universidades están haciendo cosas, pero todavía muy desarticuladas, ¿no? Y que creo que lo digital debería ponerse al servicio de pensar los grandes problemas nacionales, ¿no? Y pensar qué tipo de formación especializada necesitamos para responder a esos problemas nacionales. Y más en concreto, para mí la formación, sobre todo de las licenciaturas, tiene que ver con esta especialización que pasa por formar en lenguajes y conceptos y en prácticas, ¿no? Los dos aspectos. Quizás las universidades han sido mejores en la formación conceptual que en la formación para la práctica, lo digo desde mi experiencia en educación y algunas otras, ¿no? Y creo que en este aspecto tenemos mucho que mejorar, ¿no? Y las tecnologías pueden ayudar. Al mismo tiempo, también tengo la pregunta de cuánto de todo eso se puede virtualizar, cuánto puede pasar a ser todo a distancia, cuando uno necesita la inducción a las prácticas, necesita muchas veces de una modelación mucho más singular en algún momento, ¿no? De nuevo podemos volver al ejemplo de 80-20, bueno, en un 20%, yo diría, o quizás más, no sé, lo pienso también en las maestrías, trabajo más en posgrados, la formación de un tesista a distancia es difícil en muchos aspectos, aún en terrenos como el mío, que pasa mucho por trabajo con textos, ¿no? Y que sería más fácil. Pienso también ahí que hay mucho que aprender respecto al uso de las simulaciones, ¿no? En la enseñanza superior. Y aquí hay un trabajo que también recomendaría mucho de Sherry Turkle, es una profesora del MIT que empezó a publicar a principios de los 90, así que viene estudiando estos cambios de una manera muy cercana desde hace mucho tiempo. Y ella dice, tiene un libro fantástico, cómo se usan las simulaciones en la enseñanza de la arquitectura, de la física, y me olvidé la tercera, ¿no? Pero ella decía, por ejemplo, en la enseñanza de la física, en Los Álamos, ¿no? Dice, bueno, todavía guardan como oro al físico que participó de las explosiones nucleares verdaderas, ¿no? Que por suerte ya no se hacen más, pero ese sabe lo que hace una explosión nuclear. Y ella dice, es distinto verlo en un simulador que saber el poder destructivo de la tecnología nuclear, ¿no? Una cosa es equivocarte en un cálculo, otra cosa es saber lo que esto involucra, ¿no? Y se pregunta, y todo el libro que ella propone es una reflexión muy grande sobre esto, bueno, ganamos ciertas cosas con las simulaciones, pero tenemos que saber que perdemos otras cosas. Y en todo caso hay que plantearse pedagógicamente cómo respondemos a ese desafío para no perder tanto, ¿no? Y para no pasar a una sociedad en la que todo sea pura simulación y perdamos de vista las consecuencias reales, ¿no? Que además las tienen y vamos viviendo. Está en los cines en estos días una película de Spielberg bastante obvia, hollywoodense, Ready Player One, pero algo de lo que plantea ahí Spielberg como futuro distópico, yo creo que es algo de lo que tenemos que estar, sobre lo que hay que estar alertas, ¿no? Una sociedad, además empieza una sociedad muy fea, porque todos están con sus lentes, ¿no? De la vida virtual, la realidad virtual, y no importa dónde vives, no importa qué haces, ¿no? Cada vez se olvidan de comer, ¿no? No hay días, no hay luz, es todo artificial. Bueno, digamos, ¿no? La película, por supuesto, es que al final
encuentren algún lugar de humanidad, ¿no? Y lo que digo, eso también es humano, ¿no? Eso también es humano, pero hay que ver si el futuro que vamos organizando en nuestras sociedades va a ser ese o va a ser otra cosa, ¿no? Y vuelvo a estos problemas que tenemos hoy. Entonces, pensaría en concreto, bueno, que la universidad tiene que actualizar sus objetivos sin perder de vista su norte y que tiene que pensar con estas tecnologías cómo forma mejor en lenguajes y conceptos y en prácticas especializadas como las que se requieren hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Tenemos algo así como unos 10 minutos más, porque después tengo el encargo de entregar las constancias y unos obsequios de la UAM. Pero tal vez para no pasar por los papelitos, si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz o a un breve comentario, podemos usar este tiempo, ¿no? Bueno, soy Mauricio Andión, soy profesor de la UAM Xochimilco, aquí del Departamento de Educación y Comunicación. Y bueno, pues sí, es uno de mis temas, precisamente mi línea de investigación es apropiación social de las TIC en la educación, y nosotros hemos estado experimentando mucho ahí en la UAM Xochimilco sobre cómo utilizar nuevos, pues estos recursos, ¿no?, para modernizar el currículo, la didáctica en la UAM. Tenemos la Semana de la Cultura Digital, hago mi aviso, mi anuncio, en junio del 11 al 14, la Semana de la Cultura Digital. Y bueno, entre las cosas precisamente que hemos estado discutiendo en estos espacios que creamos en la UAM Xochimilco, es el uso precisamente de las simulaciones, los materiales didácticos y concretamente los videojuegos, ¿no? O sea, porque son otras formas de simulación, ¿no? O sea, los videojuegos son otros materiales didácticos que realmente donde las tecnologías pues realmente han innovado y transformado las formas de interacción con una serie de contenidos que muchos podrían pensar que son banales, pero en otros casos son realmente saberes especializados, ¿no? Y entonces, pues a mí me gustaría precisamente dialogar con Inés sobre esta papel, de alguna manera, que podrían estar jugando los videojuegos, ¿no?, y estas formas de estos recursos didácticos más desarrollados en la formación de profesionales dentro de la universidad. ¿Tú cómo ves ese tema, no? Bueno, yo creo que es un tema fascinante e importante y partiría de dos asuntos. Uno es la extensión de los videojuegos en las nuevas generaciones es altísima y son plataformas donde se aprenden muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada, creo que hay que incorporarlos crecientemente a la enseñanza, hay que pensar qué se incorpora, cómo se incorpora, ahí hay distintas posiciones, hay quienes dicen, bueno, traigámoslos para criticarlos, otros dicen traigámoslos para que aprendan y hagan cosas supervisadas por un adulto. Yo soy de la idea, a ver, diría varios criterios. Uno, hay videojuegos mejores y peores, y en todo caso me parece que ahí las universidades y las escuelas tienen que desarrollar criterios mucho más sofisticados respecto a qué se trae, ¿no? Entonces, si probemos, ¿no? Hay mucho de ir probando, la experimentación de la que hablaba Ángel. Hay casos en que, no sé, la Fundación MacArthur financió un gran proyecto de armar un videojuego sobre Shakespeare y la investigadora principal, después de muchísimo dinero y varios años, cerró el proyecto, porque dice, bueno, el videojuego, gastamos un montón de plata, pero no funcionaba. ¿Por qué? Porque se olvidaron de que sea divertido, ¿no? Básico, era un gran videojuego conceptualmente, pero era aburrido y nadie lo jugaba, no funcionaba. Ahora bien, a veces el hacerlo divertido va a contramano de hacerlo interesante conceptualmente, ¿no? Entonces, aquí hay los desarrolladores, yo tengo experiencia ahí en desarrollo de algunos, bueno, tienen que ser muy buenos para lograr combinar las dos cosas y tener equipos interdisciplinarios. Nosotros, como especialistas, deberíamos trabajar con gente que sabe diseñar videojuegos y que sabe jugar, pero diciéndole, bueno, pues mira, ¿no? Me acuerdo una vez que estábamos trabajando sobre un videojuego sobre el esclavismo y entonces decíamos, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Que nadie va a querer ser un esclavo, todos van a querer ser señores esclavistas y eso no está bien, ¿no? Moralmente, políticamente, éticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un videojuego donde puedan ocupar posiciones y el tema no sea ganar, ¿no? Pero ahí también hay una lógica de la jugabilidad que en general, desde el uso corriente, va hacia ganar y no hacerse otras preguntas. Segundo tema, que está bastante investigado,
los que saben jugar bien videojuegos, cuando se les pide que expliquen por qué juegan bien, no pueden abstraer las reglas. Son reglas muy contextualizadas, ¿no?, en la mayoría de los casos, y muy vinculadas a la resolución de problemas en un contexto muy concreto. Y eso para la educación, para la enseñanza, es un problema, porque y más en una formación especializada. Necesitamos criterios que uno pueda, un médico necesita, no me dedico a este paciente, sino que tengo que saber cómo responder ante miles de pacientes, eventualmente a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de videojuego podría ayudarme a eso, ¿no? Bueno, ir cambiando los casos, no sé, creo que se puede trabajar mucho más, pero este problema de abstracción de las reglas y verbalización, porque hay un conocimiento que es muy corporal, ¿no?, muy sinestésico, muy sensorial, pero después para verbalizarlo hay un salto que no siempre se da. Entonces yo diría, traigamos videojuegos, pero con estas precauciones, sabiendo qué pueden favorecer, qué no pueden favorecer, qué hay mejores y qué hay peores, que todavía hay que trabajar en el desarrollo de mejores videojuegos, ¿no?, y hay que ir aprendiendo, experimentando, como decía Ángel, yo creo que esa es una palabra clave, estamos ante un territorio muy abierto todavía, ¿no? Entonces hay que ir probando y animándose. Un último ejemplo también muy divertido, un profesor aquí de la Ciudad de México que estaba trabajando en secundaria superior, historia, ¿no? Y él dice, bueno, voy a trabajar con World of Warcraft, creo que se llama, el WoW. Y dice, bueno, como a mis alumnos les gusta jugar, voy a enseñarles historia con este videojuego. Y empieza a jugarlo, y los chicos lo juegan, se entusiasman. Dicen, bueno, pero yo no quiero ser Napoleón porque Napoleón siempre pierde, ¿no? Por favor, profe, déjeme que gane una vez. Y dice, bueno, y Gengis Khan, que pelee contra los aztecas. Y el profesor de historia decía, no, pero no se conocieron, no pelearon, ¿no? ¿Cómo? Entonces dijo, después de un rato, parecido a lo de la Fundación MacArthur, dijo, bueno, mejor lo dejo de lado porque no me sirve para estudiar historia. Sirve para otras cosas, aprenden otras cosas, pero historia no. Entonces creo que ese juego por lo menos no ayudaba. Me parece que esa precaución es muy importante tenerla. Gracias, Inés. Ángel, ¿quiere hacer un comentario también? A mí me gustaría que distinguiéramos. Bueno, ¿ya? No. A mí me gustaría que distinguiéramos entre videojuego, objeto de aprendizaje y situación didáctica. Esto es, cuando hemos visto algunos objetos de aprendizaje, lo que nos ha preocupado es el infantilismo que hay detrás del objeto de aprendizaje. Hemos visto objetos de aprendizaje para matemáticas donde los estudiantes los responden por ensayo y error. O sea, si tengo que llevar este elemento acá y me lo regresa, significa que no es la respuesta correcta. Entonces, en realidad estoy ejerciendo un proceso intelectual muy simple que no me está ayudando al aprendizaje. Entonces, yo pienso que ahí hay que… Y luego viene el tema de situaciones didácticas. En una experimentación, en un estudio que hicimos con estudiantes de bachillerato en situaciones de uso de tecnología, un profesor de física les pidió que con la aplicación Physic en su celular fueran a grabar las pelotas de básquetbol que estaban en ese momento sus colegas, sus compañeros jugando en el patio. La instrucción es 5 minutos de grabar la pelota, mientras él armó algo para deslizamiento de la canica en movimiento continuo. Cuando regresaron al salón de clase, el reto que les coloca a los estudiantes es bajen la aplicación Physic y empiecen a construir ecuaciones que expliquen el movimiento discontinuo y el movimiento continuo. Esto es, yo sigo insistiendo en que las tecnologías pueden acompañar el trabajo didáctico si son pensadas desde situaciones didácticas, no como reemplazo. O sea, yo en esto no me estoy moviendo en este momento en qué uso puede tener en la educación virtual, no porque lo desconozca, sino porque no lo he indagado. Pero sí he estado indagando estas situaciones didácticas que a mí me parece que pueden mostrar que temas que de repente son abstractos o difíciles de trabajar en el aula, logran que el estudiante se enganche mucho más con ellos. Muy bien, pues ya se llegó la hora de concluir esta mesa. Muchas gracias, Ofelia, Inés, Ángel, por sus participaciones muy interesantes todas ellas. Espero que, así como pienso yo, todo el público lo piense, lo siente. Nos llevamos con muchos conocimientos, muchos aprendizajes. Realmente estoy muy agradecido.
Entonces, nos despedimos de los compañeros. Y paso a dejarles su obsequio.